Hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos a una sesión más de Moclan Perú. En esta noche vamos a estar estudiando el libro de Efesios. Estamos en la primera parte del libro de Efesios. El día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo 1 en su material de estudio. Es en la página 7. Dice, ¿cuál es el motivo para escribirle a los Efesios? Lección 1. ¿Cuál es el motivo para escribirle a los Efesios? Y en esta noche vamos a estar viendo 4 partes de esta unidad, así como el material de lectura, y también vamos a estar respondiendo algunas de las preguntas que ustedes tengan. El resumen de esta unidad dice, bueno, está dividido en 4 partes: el cristianismo en Asia, dónde y cuándo se escribió la carta y por qué se escribió la carta a los Efesios. Así también vamos a estar viendo un poco acerca de la estructura de la carta a los Efesios, hermanos. Es casi la 1 de la mañana aquí en Inglaterra, entonces estoy con un poco de sueño. Espero no quedarme dormido en el medio de la sesión. De lo contrario me van a ver durmiendo en la sesión. Espero que eso no pase. Antes de comenzar, hermanos, les pido que vamos a leer un poco el trasfondo de Efesios. Les pido que abran sus Biblias en Hechos capítulo 19. Si tienen sus Biblias ahí, por favor, acompáñenme a Hechos capítulo 19. Y vamos a leer los versos 1 al 20 de Hechos capítulo 19. Y luego vamos a estar viendo cómo el trasfondo nos ayuda a sacar algunas lecciones sobre el libro de Efesios. Hechos capítulo 19. Este es el trasfondo de la carta a los Efesios. Hechos capítulo 19, versos 1 al 20. Dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos respondieron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo preguntó, ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Verso 5. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran un total de 12 hombres. Verso 8. Pablo entró en la sinagoga, y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia, provincia occidental de Asia Menor, oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Verso 11 de Hechos capítulo 20. Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban, y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, les ordeno que salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. Verso 14. 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo le respondió, Jesús conozco, y sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de la casa desnudos y heridos. Verso 17 de Hechos 20. Supieron esto los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos, calculando su precio, y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata, es decir,
180 kilogramos de plata. Así crecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Es la palabra del Señor. Bueno, solamente quiero mencionar, hermanos, cuando nosotros leemos las cartas de Pablo, particularmente, es muy importante que al momento de estudiar las cartas de Pablo, nosotros podamos ver el trasfondo de las mismas en el libro de Hechos. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, es que la mayoría de las cartas de Pablo fueron escritas a un contexto en particular, a personas en particular, tratando asuntos en particular. Si nosotros podemos entender las personas a las cuales Pablo se estaba dirigiendo, el contexto en el cual Pablo estaba hablando y los asuntos que Pablo se estaba dirigiendo, entonces nosotros podemos tener una mejor interpretación del texto, lo cual vendrá en una mejor aplicación del mismo. En un sentido, cuando nosotros vamos a las cartas de Pablo, nosotros tenemos la respuesta. Sin embargo, falta la pregunta. Y para poder reconstruir la pregunta, el libro de Hechos nos ayuda de una manera única. En ese sentido, es casi como escuchar una conversación telefónica en la cual una persona conversa con la otra persona. Sin embargo, en un transcript nosotros solamente tenemos la conversación o las respuestas de una persona y de la otra persona no tenemos. Es decir, las cartas de Pablo está respondiendo a las preguntas que surgieron en una iglesia en específica. Nosotros no tenemos las preguntas que estas iglesias hicieron, solamente tenemos las respuestas dadas por Pablo. Y en alguna manera nosotros estamos tanteando para descubrir cuáles son las preguntas que las iglesias estaban haciendo. Y de esta manera el libro de Hechos nos ilumina particularmente en la interpretación de las cartas paulinas. En el caso particular de Efesios, Hechos capítulo 19 y Hechos capítulo 20 nos ayudan muchísimo a entender el trasfondo de la carta, así como los temas de la misma. Vamos a ver algunos de los temas que están mencionados en el libro de Efesios en Hechos capítulo 19, en el trasfondo del mismo. En primer lugar, quiero notar algo, hermanos. En el verso de Hechos capítulo 19, en el verso 5, se menciona, eran en total unos 12 hombres. ¿A qué se refiere cuando en las escrituras dicen eran en total unos 12 hombres? Bueno, esto me da a entender una cosa sobre el trasfondo de Efesios. Había al menos 12 familias judías. Ahora, ¿por qué es importante esto? Usualmente cuando Pablo hacía sus viajes misioneros, el primer lugar al cual él se dirigía era la sinagoga. Recordemos que había habido una diáspora, una dispersión judía debido al exilio, que fue 6 siglos antes del Nuevo Testamento, en el 586 antes de Cristo. Debido al exilio, los judíos estaban dispersados por todo el mar Mediterráneo y por toda Asia. Cuando Pablo se dirigía en sus viajes misioneros, el primer lugar al cual él se dirigía era a la sinagoga. Ahora, ¿cuál era el requisito indispensable para que se estableciera una sinagoga en una ciudad? El que hubiera al menos 10 familias, representadas por sus cabezas, es decir, por los varones. Si en una ciudad había al menos 10 familias, se establecía una sinagoga. Si no había 10 familias, entonces no había sinagoga. Compárese, por ejemplo, con el caso de Filipenses. Cuando se dice en Hechos capítulo 16, y compárese con Filipenses capítulo 1, cuando Pablo visita Filipos, Pablo no va a una sinagoga. Y la razón por la cual Pablo no va a una sinagoga en Filipos es porque no había al menos 10 familias judías. Es decir, la mayoría de personas en Filipenses eran gentiles. Este no es el caso con Efesios. En Éfeso habían 12 varones y se menciona el nombre 12 para representar que había al menos 12 familias. El decir el número 12 varones no quiere decir que solamente habían 12 personas en la iglesia, sino que habían 12 familias representadas por los varones, que eran las cabezas de las familias. Es decir, la iglesia se inició con 12 familias judías.
Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Es decir, la iglesia en Éfeso estaba conformada tanto por judíos como por gentiles. Ahora, ¿por qué me ayuda a entender esto en la interpretación del libro de Efesios? Uno de los temas principales del libro de Efesios, y esto lo vamos a ver más adelante en Efesios capítulo 2 y 3, es como Dios de dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil, hace un solo pueblo, el pueblo llamado la iglesia. Tiene sentido que Pablo hable de la unidad entre judío y gentil en un pueblo, es decir, la iglesia, en un trasfondo de una ciudad en la cual habían judíos y habían gentiles. ¿Se dan cuenta de esta manera cómo el trasfondo de la carta nos ayuda a entender la carta misma, hermanos? Eso es importante entender, hermanos, porque en un sentido, bueno, la iglesia no es que haya reemplazado a Israel. Esto es un error. La iglesia no ha reemplazado a Israel, sino más bien Dios del Israel étnico y de los gentiles ha creado un nuevo pueblo, un nuevo pacto, el cual es la iglesia. Y esto se ve en el libro de Efesios y nos ayuda como trasfondo Hechos 19. Otro punto que aprendemos, hermanos, y por si acaso, hermanos, yo voy a seguir hablando hasta que se me acabe la hora y me vaya a descansar. Pero en cualquier momento ustedes pueden interrumpirme con preguntas, hermanos. Esta sesión es una sesión de preguntas y respuestas y pueden en cualquier momento soltar sus preguntas y hasta en la medida que pueda ayudarles, las contestaré. De lo contrario, las estudiaré y las contestaré la próxima semana, hermanos. Cabe recordarles también que ustedes para este momento ya deben haber hecho sus tareas. Aún no he revisado las tareas, la voy a revisar mañana. Así que si usted aún no ha cumplido su tarea, le recomiendo que hoy día se amanezca y la termine, porque mañana temprano, a hora inglesa, yo voy a revisar las tareas y ahí no habrá piedad para las tareas. Es muy importante que ustedes hagan sus tareas, hermanos, que lean el material y que vean los videos. Los cursos de Moglan son cursos por extensión, y al ser cursos por extensión justamente depende de ustedes organizar su tiempo, leer y hacer sus tareas, hermanos. De esa manera ustedes le van a sacar el máximo provecho al curso. También en estas nuevas tareas que estamos dejando son en grupos de dos. En la primera ustedes tienen que analizar un video y en la segunda analizar una prédica. Si usted no ha hecho la tarea 1, le va a ser muy difícil hacer la tarea 2, porque en la tarea 2 usted tiene que analizar una prédica y para el análisis de la prédica es necesario que haya usted hecho la tarea. Bueno, no es necesario, es recomendable que haya hecho la tarea 1 para que pueda tener un mejor conocimiento, un mejor conocimiento de lo que va a mencionar en la tarea 2. César Vidal pregunta, ¿quiénes eran los gentiles? Bueno, gentiles no se refiere a que eran amables, gentiles se refiere a que no eran judíos. Cualquier persona que no era judío en el Nuevo Testamento es un gentil. Es decir, personas ya sea un griego, un romano, un persa, un babilonio, eran gentiles. Cualquier persona que no era judío era considerado un gentil. Entonces vimos en primer lugar cómo el trasfondo judío gentil nos ayuda a entender la carta. En segundo lugar, en Hechos capítulo 19, si ustedes han notado, se menciona una lucha espiritual que Pablo llevó a cabo en Hechos capítulo 19. Vemos el exorcismo llevado a cabo por algunos hombres, vemos la influencia demoníaca en Hechos capítulo 19 al momento de la fundación de la iglesia en Éfeso. Esto es de particular importancia, hermanos, porque no es una coincidencia que Pablo en el libro de Efesios, capítulo 6, mencione la lucha espiritual en contra de las huestes demoníacas en relación al reino de Dios, pero también por el trasfondo de la carta, hermanos. Ese es otro punto importante, hermanos, que debemos tener en cuenta, cómo nos ayuda el trasfondo. El tercer punto, hermanos, Pablo habla acerca del reino, y esto quiero verlo en Hechos capítulo 19, cuando dice,
Hechos 19:8 menciona: Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Esa frase, el reino de Dios, es el tema principal del libro de Efesios. Vemos también en Hechos 1:3, dice, cuando comienza la predicación de los discípulos: a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado al reino de Dios. El reino de Dios es el tema principal de las epístolas paulinas. La diferencia en la manera como se enfoca el reino de Dios en las epístolas paulinas y la manera como se enfoca el reino de Dios en los sinópticos es el ángulo desde el cual se miran. Mientras que en los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, el reino de Dios se mira como algo presente, pero cuya consumación tiene en un punto futuro, en la cruz de Cristo. Es decir, en los evangelios sinópticos miran hacia adelante, en las epístolas paulinas miran a la consumación e inauguración del reino de Dios como algo que ha acontecido en el pasado. Mientras que los evangelios sinópticos miran hacia el futuro, en las epístolas paulinas miran hacia el pasado, en la consumación del reino de Dios, la inauguración del mismo en la cruz del Cristo. El reino de Dios es el tema central de las Escrituras, hermanos. Diego Calvo pregunta: hermano Daniel, según la estructura, ¿qué énfasis o tema tiene esta carta? No entiendo muy bien tu pregunta, hermano. ¿Te refieres a la estructura? Bueno, la estructura de Efesios está dividida en 2 partes principales, ambas relacionadas con el reino de Dios. En la primera se dan las bases para el reino y en el segundo se dan las aplicaciones de la vida en el reino. En la primera parte de Efesios 1 al 3, se narran las bases teológicas y doctrinales de cómo nosotros hemos sido incluidos en el reino de Dios y cómo el reino de Dios está siendo establecido a través de la iglesia. Y en la segunda parte del libro de Efesios 4 al 6, se narran algunas de las implicancias prácticas del reino en la vida de los súbditos del reino. Y se dan 3 esferas principales en las cuales el reino de Dios es aplicado. En el capítulo 4 es aplicado en la esfera de la iglesia, en el capítulo 5 en la esfera de la familia, y en el capítulo 6, bueno, en la esfera 5 y 6 en la esfera del gobierno y en la parte espiritual. No sé si eso responde a tu pregunta, Diego. Más adelante vamos a estudiar la estructura de Efesios con mayor detalle. En el punto de hoy estamos solamente viendo una introducción. Fanny Ponce pregunta: ¿los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos, Lucas y Juan? No, los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, Fanny. Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos, que viene del griego ver igual o ver similar, y son llamados sinópticos debido a que tienen temas en común, estructura y probablemente interdependencia literaria entre los unos y los otros. Mateo, Marcos y Lucas tienen interdependencia literaria, es decir, una fuente en común entre ellos mismos, a diferencia de Juan, que es un evangelio, por decirlo así, independiente de Mateo, Marcos y Lucas. Por esto Mateo, Marcos y Lucas son llamados evangelios sinópticos. Diego Calvo pregunta: ¿cómo se podría decir que es el tema que nos ayudaría a comprender Efesios como un todo? ¿Te refieres cuál es, si tuviéramos que mencionar un solo tema de Efesios como un todo, cuál sería el tema de Efesios? Bueno, el tema de Efesios, personalmente yo creo que es la nueva humanidad en Cristo Jesús, en el reino, en la iglesia. Y yo creo que mientras tengamos este tema en común, nueva humanidad, iglesia y reino, las pongamos en una oración, yo creo que estamos dando con el tema de Efesios. Por esto yo menciono la nueva humanidad en Cristo Jesús en la iglesia. Si lo quiere mencionar en una sola oración, la nueva humanidad en Cristo Jesús en la iglesia. Hay diferentes maneras como este tema puede ser manejado o parafraseado, pero el concepto es este: la nueva humanidad en Cristo Jesús
en la iglesia. Yo creo que ese es el tema principal de Efesios, si tuviéramos que mencionar un solo tema. Esto es muy importante, hermanos, al momento de que nosotros analicemos prédicas del libro de Efesios. En su tarea de esta semana ustedes van a tener que analizar una prédica. La prédica que tienen que analizar en esta semana es la prédica de John Piper. Vamos a analizar a 4 predicadores en el curso de Efesios. Vamos a analizar a John Piper, vamos a analizar a Charles Spurgeon, vamos a analizar a Juan Calvino y vamos a analizar a Suger Michelin. Estos 4 predicadores que han sido conocidos por sus prédicas en el libro de Efesios, y vamos a poder analizar sus prédicas, y para eso es importante que tengamos en claro el tema y los subtemas principales del libro de Efesios, de tal manera que si un autor o un predicador hace un énfasis diferente del tema principal del libro o de los subtemas del libro de Efesios, entonces es muy probablemente que la exégesis del pasaje que tal predicador ha hecho es errónea, y por lo cual las aplicaciones que está haciendo, aunque pueden ser aplicaciones correctas y piadosas, son erróneas en el sentido de que no se derivan del pasaje. Y hermanos, no tengan miedo de analizar a grandes predicadores como Spurgeon o Martin Lloyd-Jones. A veces se equivocan. De hecho, Spurgeon comete unos horrores exegéticos. De verdad, Spurgeon a veces se equivoca de manera terrible con el texto, aunque es un excelente predicador, pero recordemos que ningún predicador es infalible, hermanos. Pero por esto nos ayuda, porque la manera como nosotros podemos analizar a otros predicadores nos va a ayudar como predicadores para mejorar en nuestra exégesis y en nuestra aplicación, en conjunción y en contacto con el tema y los subtemas principales de la carta. No tengan miedo de analizar las prédicas que ustedes escuchan domingo por la mañana, hermanos. No tengan miedo de analizar la exégesis que su pastor hace y las aplicaciones que él hace. No la compartan si no están de acuerdo con la exégesis que su pastor hace, para no crear división en la iglesia. Pero tengan su mente enganchada con lo que el pastor está diciendo, hermanos. Pero tengan cuidado de usar el conocimiento que tienen para enorgullecerse o para causar división en la iglesia. Sigamos, hermanos. Seguimos en la página 7. Estamos ahorita en la página 8 de su material. Dice: espero que se ayude, Diego, a responder tu pregunta, hermano. Dice: Pablo se dirigió a Éfeso durante su tercer viaje misionero, quedándose allí por casi 3 años. Luego de ser expulsado de la sinagoga, comenzó una serie de sesiones de enseñanza sobre el cristianismo, las que llevaba a cabo durante la tarde en la escuela de Tirano. Hechos capítulo 19, versos 1 al 10 se menciona ahí. Pablo enseñaba en la escuela de Tirano. Esto de la escuela de Tirano era como una especie de academia griega, hermanos. Sería algo muy similar a lo que tendríamos el día de hoy como casi el equivalente a un seminario bíblico, un seminario donde Pablo enseñaba por 3 años a todas las personas que estaban en Éfeso y provincias alrededor. La iglesia en Éfeso probablemente fue una de las iglesias principales de toda Asia, de tal manera que la influencia de Éfeso se extendió por toda Asia Menor. Es muy probable que la iglesia en Colosas, la carta a la cual fue escrita luego la epístola a los Colosenses, fue fundada por miembros de la iglesia en Éfeso que fundaron la iglesia en Colosas. De la misma manera, la iglesia en Laodicea, que no está muy lejos de la iglesia del lugar de Éfeso, también fue receptora de la influencia de Éfeso. ¿Por qué Éfeso fue una de las iglesias más? Y cuando hablamos de Éfeso, hermanos, no me refiero a la iglesia en Éfeso, sino cuando nos referimos a Éfeso, nos referimos a un grupo de iglesias en la provincia de Éfeso. Pablo no está hablando en Efesios a una iglesia en particular. Pablo está hablando a un grupo de iglesias, hermanos. Y esto es muy importante, porque Pablo estuvo 3 años en Efesios y tuvo la oportunidad de ministrar no en una sola iglesia,
sino en un grupo de iglesias en la provincia de Éfeso. Ellos tuvieron una enseñanza privilegiada en un sentido al tener a Pablo por 3 años, y luego después de tener a Pablo tuvieron a Epafrodito con ellos enseñándoles aún más, y luego vemos que tuvieron al mismo Timoteo a cargo de la iglesia. Las iglesias en Éfeso, la iglesia en Éfeso, por decirlo así, fue una de las iglesias principales en términos de ortodoxia y en términos de conocimiento en el Nuevo Testamento, muy superior, por ejemplo, a la iglesia en Corinto, que era una iglesia más inmadura en comparación con la iglesia en Éfeso. Colosenses 1, 5 al 6 menciona: de esta esperanza que ustedes oyeron antes de la palabra de verdad, el Evangelio, las nuevas que ha llegado a ustedes. Pablo no menciona que él mismo llevó las buenas nuevas a Colosenses, sino que ha llegado a ustedes, etc. Esa quizás sea una de las razones, hermanos, por la cual la carta a los Colosenses tiene muchas similitudes con los temas tratados en la epístola a los Efesios. La cercanía geográfica de Colosas y Éfeso, el tiempo en el cual fueron fundadas la iglesia, los temas de las cartas hacen por decirlo así, que ambas cartas, Efesios y Colosenses, sean en un sentido cartas gemelas. Van de la mano. El estudio de Efesios y el estudio de Colosenses están muy interconectados. Vamos a leer un pasaje más, hermanos, para seguir entendiendo un poco más el trasfondo de Efesios. Esta vez vamos a ir a Hechos 20:17. Hechos 20:17 es el siguiente capítulo, después de Hechos 19, Hechos 20:17. Aquí Pablo está retornando en su viaje misionero. Él está regresando a Jerusalén, donde sería encarcelado, y Pablo está regresando con las ofrendas que él ha recaudado de un grupo de iglesias en su segundo viaje misionero, y estas ofrendas él las va a depositar en la iglesia en Jerusalén. Luego veremos que cuando él llega a Jerusalén, él tiene algunos problemas y él es encarcelado en Jerusalén, hermanos. Probablemente Pablo está llevando en este retorno una cantidad considerable de dinero. Algunos eruditos del Nuevo Testamento, comentaristas, mencionan que el equivalente del dinero que Pablo había recaudado en sus viajes y que estaba llevando a la iglesia en Jerusalén era quizá alrededor de $1,000,000. Era una cantidad muy muy fuerte de dinero que Pablo había recaudado, el equivalente a los kilos de plata y oro que Pablo estaba llevando junto con un grupo de varones, era probablemente alrededor de $1,000,000. Entonces estamos hablando de sumas mayores que Pablo estaba llevando. Bueno, vamos a Hechos 20:18. Cuando vinieron a él, despedida de Pablo en Mileto, cuando vinieron a él, les dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles nada que fuera útil, y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me sucederá allá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo de que me esperan cadenas y aflicciones. Verso 24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Verso 25. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino de Dios, volverá a ver mi rostro.
Por tanto, les doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de todos, pues no ruí declararles todo el propósito de Dios. Verso 28. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos o supervisores, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos, hablando cosas perversas, para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alertas, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre los santificados. Verso 33 de Hechos 20. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes mismos saben que con estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos. Y comenzaron todos a llorar desconsoladamente, abrazando a Pablo, y lo besaban. Estaban afligidos especialmente por la palabra que había dicho, de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Esa es en la segunda ocasión en la cual Pablo regresa y visita la iglesia de Efesios. Esta sería la última vez en la cual Pablo tendría contacto con los ancianos de la iglesia de Éfeso en Mileto. Después de esto no tenemos récord en el Nuevo Testamento de que Pablo visitó nuevamente la iglesia en Éfeso. Es muy probable que Pablo luego de esto haya sido encarcelado en Roma, liberado por un corto tiempo y luego haya sido ejecutado posteriormente, probablemente en el año 67. La última carta de Pablo es a Timoteo, alrededor del año 67 después de Cristo, y probablemente Timoteo estaba ministrando en Éfeso. Timoteo estaba ministrando y había sido puesto en Éfeso. Recordemos que para este momento Timoteo es probablemente alrededor del año 60 o 60 después de Cristo, y Timoteo era probablemente al momento en que este evento tuvo acontecimiento en Hechos capítulo 20, Timoteo era un joven con Pablo en su viaje misionero. Probablemente alrededor de 25 años era la edad que Timoteo tenía el momento de que estos eventos ocurrieron. 7 años aproximadamente más tarde, él estaría encargado de supervisar las iglesias en Éfeso, cuando Timoteo tendría probablemente entre 30 y 33 años. Algunos puntos a notar de esto, hermanos. Hechos 20, 17 al 38 nos muestra claramente la manera como Pablo había fundado a la iglesia en Éfeso. Se ve que él había establecido ancianos en la ciudad. También al mismo tiempo se ven señales tempranas de apostasía en las iglesias de Éfeso. Aprendemos también de Hechos y de Efesios que Pablo no dejó encargado a un apóstol como cabeza de la iglesia en Éfeso, sino dejó encargado a un grupo de ancianos. Vemos también que las iglesias de Éfeso tenían comunión entre sí y eran dirigidos por un grupo de ancianos. Eso es importante, hermanos. Yo creo que basta solamente, creo que todos hemos escuchado de los apóstoles que se hacen a sí mismos cabezas de la iglesia en la actualidad. He visto algunos videos del apóstol Maldonado y otros apóstoles y pseudoapóstoles que se autodenominan cabezas de la iglesia. Hermanos, yo creo que basta mencionar, o no es necesario mencionar, que la mayoría de estos pseudoapóstoles que buscan extraer el dinero no andan conforme a las escrituras. Vemos que Pablo no dejó a cargo de Éfeso
en Éfeso un apóstol, sino dejó encargado un grupo de ancianos, un grupo de pastores sobre la iglesia. Aunque luego en la carta se menciona que Dios estableció primeramente o en primer lugar en orden cronológico a apóstoles, luego a profetas. Esto vemos en Hechos capítulo 3, verso 11, y primeramente o en primer lugar habla de la preeminencia y la autoridad que tenían, pero también que fueron fundados los apóstoles en un sentido en primer lugar en el Nuevo Testamento. No creo en la existencia de apóstoles en la actualidad, hermanos, y Hechos y Éfeso es una evidencia del mismo. No había apóstoles en Éfeso cuando Pablo dejó a Efesios. Vemos también, hermanos, otro punto importante de la iglesia en Éfeso son las señales tempranas de apostasía que estaba surgiendo en la iglesia en Éfeso. Es muy probable que las referencias que Pablo hacía hacia el grupo de ancianos en Éfeso hiciera alguna referencia a un grupo de falsos maestros, los cuales estaban comenzando a surgir y que contradecían a Pablo no solamente en su enseñanza, sino también en su conducta. Nótese por favor que Pablo, en relación a los falsos maestros de su propia conducta, menciona un punto muy importante, y Pablo menciona: ni plata, ni oro, ni vestido he codiciado. Pablo no había codiciado el aspecto económico, ni buscaba enriquecerse de la iglesia en Éfeso. Una de las características que menciona en 2 Corintios capítulo 11 de los falsos apóstoles es que los mismos buscan enriquecerse a sí mismos. Hermanos, nosotros hemos sido, los que somos pastores, hemos sido delegados la responsabilidad de la iglesia, hermanos, que nos ha sido encomendada como pastores y líderes. Si algo aprendemos del ejemplo de Pablo y de nuestro Señor Jesucristo, fue el trabajo fuerte que realizaban y no buscaban enriquecerse de la iglesia sirviéndose a sí mismo de ellas, sino que servían a la iglesia, hermanos. Y esa es una tentación como pastores y diáconos y líderes de la iglesia. Nosotros debemos tener sumo cuidado en la administración del dinero, hermanos. Bueno, sigamos analizando la carta a los Efesios. Hermanos, si hubiera alguna pregunta, no duden en hacerla, por favor. Página 10 de su material de Moglan, el primer párrafo. En la página 10 dice: más adelante, hacia el final de su tercer viaje misionero, Pablo pasó cerca de Éfeso y mandó a llamar a los ancianos de la ciudad Mileto. Vamos a la parte 2, que ya vimos esta parte. Dice: ¿cuándo y dónde se escribió la carta? Efesios 1, 1 y 2. Efesios 1, 1 y 2 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Vamos a ver, hermanos, Pablo se presenta a sí mismo como el autor de la carta. Él se llama a sí mismo, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo se identifica como el autor de la carta, el apóstol Pablo, y no hay ninguna razón, ni dentro del texto mismo, ni en la tradición de la iglesia, para dudar de la autoría paulina de la carta. Algunos han señalado que el autor del libro de Efesios no es Pablo. Y dan razones para esto, y una de las razones que usualmente se atribuye es que el vocabulario usado no coincide con el vocabulario de Pablo. Otras razones que a menudo se menciona es que en algunos manuscritos se omite la referencia a Efesios. Cuando dice Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efesios, en algunos manuscritos no aparece. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en espacio en blanco. Y por estas dos razones, entre otras, algunos eruditos han mencionado que Pablo no es el autor. Ahora, esto no tiene sentido, hermanos, debido a dos razones que se pueden responder. Uno, el hecho de que mucho del vocabulario no aparezca en otras epístolas paulinas no es una razón por la cual la epístola no sea paulina.
El hecho de que la carta tenga hapax legomenon, un hapax legomenon es una frase en la cual se refiere a palabras que aparecen solamente una vez en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, una palabra que solamente aparece una vez en el Nuevo Testamento es un hapax legomenon. El hecho de que Efesios tenga hapax no quiere decir que la carta no sea paulina, debido a que el número de hapax que aparecen en la carta de Efesios es similar al número de hapax legomenon que aparecen también en otras cartas paulinas. Entonces no es una evidencia contundente el hecho de que la carta tenga un vocabulario único, el hecho de que no sea, para decir que no sea paulina. Otro punto, hermanos, es de que el punto de que no se menciona Efesios en muchos de los manuscritos, esto es debido a que Efesios era una carta circular. No estaba dirigida a una sola iglesia, sino a un grupo de iglesias en la provincia de Éfeso, en la cual Pablo había ministrado por 3 años. Esta es la razón por la cual no menciona a Efesios en particular, porque Pablo tenía la intención de que esta carta, esta epístola, a diferencia de sus otras epístolas, sea una epístola universal. Es decir, que circule por diferentes iglesias y provincias de Asia. Probablemente la misma carta de Efesios luego habría sido copiada y enviada a la iglesia en Colosas, y en lugar de poner Efesios, dirían Colosas. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Colosas. Y lo mismo luego sería en la Odisea. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en la Odisea. Y esto es el propósito innato de Efesios. Era una carta que fue escrita con el propósito de que sea circular y que circule en un grupo de provincias de Asia Menor, hermanos. Otra de las cosas que también se ha mencionado, recién estoy leyendo sus preguntas, hermanos, disculpen. La pregunta de Augusto Montoya Rixe dice: hermano, ¿hay alguna diferencia entre el reino de Dios y el Evangelio? En un libro de PDF que nos envió hablaba algo de ello. ¿Nos podría explicar brevemente? Augusto, cuando voy a explicar la diferencia entre el Evangelio y el reino de Dios y el Evangelio, pero cuando me hagas una pregunta, querido hermano, acerca de un libro, de un artículo en PDF, ayudaría mucho que me dijeras el autor, el artículo, la página y la cita textual. De lo contrario, estoy como que un poco en blanco sobre lo que te refieres. Sí hay una diferencia entre el Evangelio y el reino de Dios. El Evangelio es el buen anuncio de que el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios es el contenido del Evangelio. El Evangelio significa noticia o buena nueva. Y esto quiero por favor que vean en Marcos 1:14. Si tienen su Biblia ahí, por favor vayan a Marcos, capítulo 1, verso 14. Dice: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, proclamando el Evangelio de Dios, diciendo: ¿cuál es el contenido del Evangelio? De acuerdo a Marcos 1:14, verso 15. El contenido del Evangelio es: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se refiere al gobierno de Dios con su pueblo elegido a través del intermediario del reino en el pacto de Dios, el cual es Cristo Jesús. El Evangelio, hermanos, es la anunciación, la proclamación de los elementos que contiene este reino. ¿Y cuáles son los elementos claves de este reino? Bueno, ¿quién es el rey? Dios. ¿Quiénes son sus súbditos? La humanidad. ¿Y cuál es la manera con la cual los súbditos de este reino, la humanidad, pueden entrar en este reino para tener comunión con Dios en Cristo Jesús? A través de arrepentirse y tener fe en el Mesías enviado, nosotros somos hechos partícipes de la comunidad del pacto de Dios en el reino de Dios
en su fidelidad para con el pacto. Entonces, ¿tiene relación el Evangelio y el reino? Sí, aunque no son exactamente lo mismo. El Evangelio es el anuncio del reino. Yo entiendo que a veces reduzca el Evangelio a 4 leyes espirituales o 5 cosas que debemos hacer. Y bueno, es una manera como de simplificar lo que significa el Evangelio, pero si ustedes van al trasfondo de lo que significa Evangelio en el Antiguo Testamento, en los Evangelios sinópticos, etc., el Evangelio es la buena noticia de que el reino de Dios es cercado. Si no entendemos lo que significa el reino de Dios, no estamos entendiendo lo que significa el Evangelio, porque el Evangelio justamente es la anunciación del reino de Dios, hermanos. No es 4 o 5 leyes espirituales, sino es mucho, mucho más amplio que eso. Augusto. Espero que eso ayude, hermano. Ernesto Álvarez Ávila pregunta, se dice que Efesios es una de las cartas con lenguaje altamente espiritual. ¿Tiene esto que ver de algún modo con los predicadores? ¿Tiene esto que ver de algún modo con los predicadores que pasaron por Éfeso en su historia? Si fuera así, ¿quiénes fueron tales predicadores? No sabría responder tu pregunta, hermano. ¿A qué te refieres con cartas con lenguaje altamente espiritual? Bueno, puedo pensar en predicadores. Sin duda la iglesia en Éfeso en el siglo I tuvo muy importantes predicadores, y con esto me refiero a Pablo, luego Epafrodito, luego me refiero a Timoteo, a Epafras, y luego entre los padres apostólicos hubieron fuerte presencia de teólogos en Éfeso, hermanos. Pero probablemente el contenido espiritual del mismo, yo creo que en Efesios capítulo 6 es probablemente relacionado al trasfondo de Éfeso, hermano, en el cual era una localidad, una iglesia con alto conflicto y lucha espiritual, lucha demoníaca. Constantemente se menciona vez tras vez los ataques satánicos. Efesios capítulo 2, versos 1 al 4. Y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales anduvisteis en otro tiempo, etc. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y eras esclavos de Satanás, menciona Efesios. Pero Dios, que es rico en misericordia, y luego habla también en Efesios capítulo 6 sobre la guerra espiritual. Tomad pues toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo y las maquinaciones, porque no ignoramos sus maquinaciones. Y es en ese sentido que Efesios marca, en el sentido del reino de Dios, la lucha espiritual que tienen los súbditos del reino de Dios y la guerra espiritual que los súbditos del reino de Dios tienen que luchar como consecuencia y causa del avance del reino de Dios. Yo creo que a menudo, hermano, el tema de guerra espiritual es un tema que no se habla. Yo creo que es un tema bíblico, el tema de guerra espiritual. Si nosotros miramos al siglo XVII, los puritanos fueron excelentes acerca de hablar del punto de guerra espiritual como un elemento cardinal en el reino. Y yo creo que una de las razones por la que a veces en muchas iglesias omiten hablar de guerra espiritual es por las payasadas que algunas personas hacen en relación a guerra espiritual, que es más un chamanismo o una brujería evangélica, y rituales paganos que no tienen nada que ver con la guerra espiritual. Si usted, por ejemplo, lee el libro de John Bunyan, puritano, del siglo XVII, llamado Spiritual Warfare, guerra espiritual, es completamente diferente a lo que enfatizarían algunos hermanos en la actualidad, que con rituales que a veces se asemejan más a brujería que realmente lo que la Biblia habla de guerra espiritual. O William Gurnall, La armadura de Dios, que es un libro de casi 900 páginas donde es una exposición de la guerra espiritual sobre Efesios 6.
o Thomas Brooks, remedios preciosos contra las artimañas del diablo. Son entre otros títulos que teólogos a lo largo de la historia, especialmente los puritanos, han enfatizado el punto de guerra espiritual, que ha sido muy descuidado en la actualidad. Yo creo que en parte la iglesia ha reaccionado con silencio o haciendo a veces rituales que no son realmente bíblicos en relación a guerra espiritual. Yo creo que debemos recuperar el sentido bíblico, teológico en relación al reino de Dios y dar una respuesta teológica sobre el reino de Dios y guerra espiritual. Y ese es uno de los temas que vamos a estudiar en el último capítulo de Efesios, guerra espiritual, hermanos, en las últimas sesiones. Espero que eso ayude, Ernesto. Pedro Ávila, saludos hermanos, lo realizaré luego, sigo en el bus. Augusto Montoya pregunta, cuando Pablo se despidió de la iglesia en Éfeso, parece que fue un lugar particular, a pesar que la carta llegó a las iglesias en Éfeso. Bueno, en Hechos capítulo 20, Augusto, Pablo se encontró con los ancianos, es decir, los pastores, de las iglesias de Éfeso en Mileto. Y esto Pablo estaba en su camino a Jerusalén. Pablo no fue directamente a la iglesia en Éfeso. Pablo estaba regresando a Jerusalén para dar un reporte, para dar una ofrenda que él había recaudado debido a una hambruna que iba a haber en Jerusalén. Y Pablo estaba llevando el dinero consigo junto con un grupo de hombres. Y se encontró con el grupo de ancianos de Éfeso en Mileto. Pero aquí Pablo no escribió la carta a los Efesios. Esto es 3 años antes de que la carta sea escrita. Esto es probablemente en el año 59 aproximadamente. La carta a los Efesios fue escrita probablemente en el año 62. Esta es mi humilde opinión, algunos dicen que fue Cesarea, yo considero que fue en Roma, donde la carta a los Efesios fue escrita. Probablemente cuando Pablo estaba en una especie de prisión política en Roma durante 2 años. Esto se narra en Hechos capítulo 28, y es aquí donde Pablo escribe su carta a los Efesios, y no solamente a los Efesios, sino a lo que se conoce como las epístolas carcelarias. Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses son escritas desde la prisión en Roma cuando Pablo estaba en este lugar. Espero que eso ayude, Augusto. Diego Calvo pregunta, hermano, entonces, considerando el contexto de las iglesias de Éfeso, ¿se puede decir que cuando se escribió Efesios no había la apostasía que se infiere que había cuando se escribió 2 de Timoteo? Sí y no. Debemos recordar que tan pronto como, por ejemplo, la epístola a los Gálatas, ya había apostasía en la iglesia. La diferencia es esta. Gálatas, los que eran apóstatas, eran judaizantes, es decir, personas que querían introducir elementos judaicos dentro de la iglesia. Un pasaje paralelo de Gálatas es Hechos capítulo 15, en el cual se narra el concilio en Jerusalén. El cambio que hay en el tipo de apostasía es que de judaizantes, es decir, personas que querían llevar nuevamente a la iglesia a rituales judíos, pasa ahora a una manera de superapóstoles gnósticos. Y estos superapóstoles que se narran en 2 Corintios capítulo 11 eran personas que estaban lucrando con la fe, eran probablemente gentiles, querían dinero de las iglesias y predicaban un mensaje oculto o un mensaje gnóstico. Y esto es lo que comienza a surgir en Efesios, tan pronto como cuando Pablo estaba saliendo. Y vemos esta descripción de esto en 2 Corintios, vemos esta descripción luego en Efesios. Estos de apóstoles apóstoles entre comillas, ya estaban comenzando a surgir cuando Pablo dejó Efesios en Hechos capítulo 20. Y luego obviamente 7 u 8 años después, cuando se le escribe a Timoteo, esta apostasía ya estaba mucho mayor y ya estaban los falsos maestros. Debemos tener en cuenta que esta apostasía ha continuado por toda la historia de la iglesia. Toda época en la historia de la iglesia ha tenido épocas de avivamiento y apostasía. Usualmente un periodo de avivamiento iba seguido por un periodo de apostasía.
y luego un periodo de apostasía iba seguido por un periodo de avivamiento aún mayor. En la dialéctica histórica de la historia de la iglesia, vemos vez tras vez este periodo de apostasía, avivamiento, y cada vez la apostasía era mayor y cada vez el avivamiento era mayor. Por eso, hermanos, yo creo que no es casualidad en las profecías que se hace, por ejemplo, en Daniel en cuanto al árbol que crece y ocupa toda la tierra, o Mateo 24, 25, o 1 de Tesalonicenses 2 y 3, o 2 de Tesalonicenses, o 1 de Pedro 2, o 2 de Pedro 3, o Apocalipsis 1 al 3, o Judas, etcétera, donde se narra la apostasía. Yo creo que la apostasía final es paralela. Hay una gran apostasía al final de los tiempos y hay un gran avivamiento al final de los tiempos. Las dos van en paralelas, hermano, el trigo y la cizaña. Y eso ya se veía desde Éfeso, hermano. Espero que eso ayude a Diego. Ernesto pregunta, Lucas dice... Perdón, disculpen. Perdón, disculpen, no sé qué apreté en mi cámara que se volteó. Ya la recuperé, disculpen. Ernesto dice, Lucas en Hechos capítulo 1 menciona que el tema del que Jesús les habló a los discípulos durante 40 días después de su resurrección fue acerca del reino de Dios. Dado que este tema es recurrente en el Nuevo Testamento, ¿cómo... no puedo leer el resto de tu comentario. No puedo leer tu comentario completamente, hermano. Lo siento. Te recomiendo... No puedo leer el comentario, está bloqueado. Solamente leo hasta cómo. Hermano, te recomiendo, si tienes más interés en aprender sobre este tema, puedes comprar el libro el panorama divino de Von Roberts, o el libro El Evangelio y el Reino de Grant Goldsworthy, que son muy buenas introducciones al tema del reino en las escrituras. Si quieres algo más avanzado, te recomiendo el libro La venida del reino de Herman Ridderbos, que son 2 tomos, aproximadamente 800 páginas, que cubren cómo se distribuye, estudia el reino de Dios en las escrituras. Pero para comenzar, el libro de Von Roberts, El panorama divino, y luego el libro de Grant Goldsworthy, El Evangelio del Reino, son excelentes introducciones al tema del reino. El tema del reino es el tema principal de todas las escrituras. Y todas las escrituras, todos los libros de la Biblia, temas y subtemas, se conectan con este tema principal. El Evangelio se conecta con el tema del reino, el pacto, el nuevo pacto, la creación, etcétera. Todos son subtemas que están interconectados con el tema principal de la metanarrativa de las escrituras, la cual es el tema del reino. Hermanos, nos vamos a quedar aquí para terminar la sesión el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad. No he llegado a cubrir ni la mitad de todo el material que había escrito aquí para cubrir el día de hoy. Había escrito un poco de hermenéutica, cómo interpretar la carta a los hermenéutica, predicación, etc. Pero ha sido una sesión excelente. Gracias por sus preguntas, hermanos. No olviden hacer su tarea el día de hoy. Tienen hasta el día de hoy a la medianoche. Todavía tienen algunas horas. Por favor, hagan su tarea. Vean el video que les he dejado para que vean. Es muy importante que vean el video, hermanos. Incluso si no hacen su tarea. Y no quiero decir con esto que no deban hacer su tarea. Pero incluso si no hacen su tarea, por favor vean el video. Porque el video es muy complementario. Y lean su material de Moclan Perú, por favor. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Que tengan una semana bendecida. Adelante con los estudios. Que el Señor los bendiga en su palabra. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias.